Damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí en casa, compartiendo en este día. Confío que el Señor nos va a guiar en esta mañana. Y yo le pido que usted mire al que está a su lado y dígale: amado, yo quiero ayudarte en este día a estar atento. Señálelo y dígale: hay una palabra de Dios para ti. Y debemos estar atentos. Vamos a pagar un precio por el mensaje de hoy. ¿Cómo? Estando despiertos, atentos. Amén. Amén. Eso es parte de la disposición que necesitamos delante de su presencia. Vamos juntos al libro de Romanos, capítulo 8. Y vaya conmigo al verso 29. Permítame, por favor, leer en la Nueva Traducción Viviente, porque ella nos va a ayudar a introducir y me va a permitir expresarle lo que el Señor ha puesto en mi corazón para nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dígame amén si lo tiene ya. ¿No lo tiene? Ah, sí lo tiene, bien. Pues Dios conoció, Romanos capítulo 8, verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Mira al que está a su lado y dígale: amado, el Padre te eligió desde la eternidad, y esa elección tiene un propósito: que tú y yo seamos como Jesús. Amén. Amén. La distinción que el Padre nos ha dado, amados, a través de Jesús, tiene que ver con el propósito de llevar a cabo una obra en nuestras vidas para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Amén. Si usted hasta el día de hoy, amados, lleva mucho tiempo en la iglesia y se ha preguntado: bueno, Dios, ¿para qué me has elegido? ¿Para qué tú has fijado tu mirada sobre mi vida? Si no tiene todavía claridad, quiero decirle que parte de esa elección tiene que ver con que Dios va a hacer una obra poderosa en tu vida para que la imagen de Cristo sea evidenciada en ti. Amén. Amén. Y eso está resuelto desde antes de que nosotros hubiésemos venido a esta tierra. Amén. Eso no lo eligió ni su papá, ni su mamá, ni usted de bebé cuando nació. Usted no llegó al mundo y le dijo al médico: mira, yo entiendo por el Espíritu que lo que yo voy a hacer en el Señor es esto y esto. No, amados, es algo que determinó Dios desde la eternidad. Amén. Entonces dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano. O sea, en otras palabras, Él ya sabía quién éramos. Nos conoció a la perfección. Y conociéndonos, le dio un valor a lo que de alguna manera con el tiempo Él viene haciendo poco a poco en cada una de nuestras vidas. Y mire lo que dice allí: a fin de que su hijo fuera el hermano mayor de muchos hermanos. Verso 30, y aquí está algo precioso que nos va a servir para introducir. Y después de haberlos elegido, o sea, diga conmigo, no solo me eligió para ser como su hijo, hay algo más. Dice: y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Qué dice ahí? ¿Que Dios nos qué? Wow. Dios nos eligió en la eternidad. Puso una distinción sobre nosotros. Él dijo: Andrés se va a parecer a mi hijo. A Andrés me le voy a revelar y voy a hacer una obra en su corazón para que a través de la obra que voy a hacer en su vida, Él manifieste la imagen de Jesús, porque quiero honrar a mi hijo Jesús para que Él sea el primero en todos mis hijos. ¿Y cómo va a ser Él el primero en medio de nuestra vida? Siendo formado a través de esa elección que Dios dio. Amén. Pero para que eso empezara a ocurrir, lo segundo que Dios hace es que tiene que llamarnos. Amén. Amén. Diga conmigo: todos, se supone, los que estamos aquí
hemos sido llamados por Dios. Amados, la palabra llamado, el contexto, la intención del escritor es que hay un momento en el que nosotros somos acercados a Dios. Dios llega al corazón, Dios toca el corazón, Dios convence el corazón, Dios quita las vendas de los ojos, Dios quebranta tu actitud orgullosa en la cual has vivido de una manera autosuficiente en tu vida, porque tal vez pensabas que no necesitabas de Dios, que así como vivías estabas bien. Y el Espíritu Santo te convence de pecado. Eso es lo que implica el llamamiento que Dios nos extendió. Es más, la palabra llamar traduce como convidar, invitar. Amén. Convocar a alguien. Y Dios nos llamó para algo específico. Mire lo que dice allí. Y una vez que Él los llamó, dice la Nueva Traducción Viviente, los puso en relación correcta con Él. ¿Para qué nos llamó, amados? Diga conmigo, nos llamó para tener una relación correcta con Él. El deseo de Dios siempre ha sido que sus hijos sean llamados para que tengan una relación correcta con Él. Me gusta la Nueva Traducción Viviente porque le da ese adjetivo, correcta. Relación correcta. Muchos, tenemos que ser honestos, nos relacionamos con Dios tal vez en algún momento de nuestra vida como nos pareció. Yo no sé si usted ha escuchado cosas como estas. Yo soy cristiano y creo en Dios a mi manera. No sé si usted ha escuchado o ha dicho incluso cosas como esas, ¿no? Yo sigo a Dios a mi manera. Yo voy ahí poquito a poquito. No soy tan fanático. Pero detrás de eso hay un argumento que está excusando, justificando el hecho de que uno no ha querido permitir que Dios nos lleve a una relación correcta con Él. Amén. Entonces, Dios nos elige para formar a Cristo en nosotros, pero luego tiene que llamarnos, convidarnos a Él, acercarnos, convencernos. Porque el objetivo del llamado de Dios a nuestras vidas, aquel día en el que Él abrió nuestros ojos, nos encontró como nos encontró y nos acercó a Él, era para ponernos en una relación correcta con Él. Amén. No se olvide de eso. Diga conmigo, lleve su mano a su corazón los que se están durmiendo. Diga, Dios quiere que yo tenga una relación correcta con Él. Amén. Préndanme en el ventilador, por favor. Amén. Dice, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Quise leer este texto en esta versión. Ahorita lo leemos en la Reina Valera. Quise leerlo aquí porque Dios no manifiesta su gloria si primero no hay algo importante. Según esta versión dice, primero nos llama, nos elige, ¿cierto?, para formar a su Hijo en nosotros. Ese es el propósito. Pero para llevar a cabo esa obra, Él nos llama, nos pone en relación correcta con Él y dice por último, y entonces, ¿qué dice allí? ¿Qué dice? Nos da su gloria. No podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas si primero no estamos en una relación correcta con Él. Siempre que la Escritura hablaba de la gloria de Dios, estaba hablando de la manifestación de la santidad y de la justicia de Dios. Siempre. Cuando en el Antiguo Testamento Dios se revelaba y manifestaba su gloria, recuerden que en el monte o en el tabernáculo o en el templo estaba hablando de ese momento donde Dios quería manifestar su presencia y decía que venía una nube. ¿Se acuerdan ustedes? Y decía que ante esa nube nadie podía estar en pie, no podían resistirse. Incluso en los días de Moisés, Dios estableció límites en el monte, porque aún les dijo, ni un animal podrá tocar ese lugar porque es santo. Por eso Dios les dice, prepárense porque Dios se va a manifestar, santifíquense. Amén. ¿Verdad que es así? ¿Qué hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo? Se limpiaba, duraba todo un año limpiándose, porque se iba a exponer a la gloria de Dios.
Amén. Entonces, cada vez que Dios manifestó su gloria, quiso darle un testimonio en esa experiencia a cada corazón que le buscaba. Y era que Dios es un Dios santo, que Él habita en la santidad. Amén. Que su santidad lo primero que hace es repeler el pecado. Amén. Las veces que Israel estuvo sin la gloria, que es sin la presencia de Dios, es por causa de su decadencia espiritual y su pecado. Amén. Entonces, este texto nos habla de algo muy lindo, y es que si Dios no nos pone en una correcta relación con Él, que de eso vamos a hablar en esta mañana, difícilmente va a poder colocar su gloria sobre nuestras vidas. ¿Me está entendiendo un poquito? Amén. Por eso la importancia de que evaluemos y examinemos, amados, si realmente la relación que tenemos con el Señor es conforme a la relación que Él nos ha querido ofrecer. Amén. Tome la mano al que está a su lado. Vamos a irnos metiendo en el mensaje. Vamos a pelear por el mensaje esta mañana. Dígale: en la medida que Dios se te revela y te deja que le conozcas, tú vas aprendiendo cómo Él quiere que tú te relaciones con Él. Amados, la intención de Dios, abrirte los brazos y decirte: ven a mi presencia, de aceptarte a través de Jesús, es que tú le conozcas. Y cuando tú le estás conociendo, tú vas diciendo: wow, yo no sabía que Dios pensaba así. Yo no sabía que Dios hablaba de esta manera. Yo no sabía que el corazón de Dios era de esta otra forma. Mira su carácter, qué impresionante. Esa revelación te está dando más bien un camino, te está orientando para que tú sepas cómo Él quiere que tú tengas una relación con Él, cómo quiere Él que nos relacionemos con Él. Amén. Mire, no hay nada más triste que invertir tiempo en una relación donde no hay conocimiento de la otra persona. ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no? Es más, por causa de conocerse es que las relaciones se estabilizan, crecen, se edifican, ¿o no? Gracias a eso. Yo creo que el día que muchos de los que están aquí se casaron, conocían una muy mínima parte de quién era esa persona. Amado, el mundo dice: ay, si yo hubiera sabido. Y a los meses dices que esta sacó las garras. Me la cambiaron. O este era todo caballeroso, me abría la puertica del carro, eso era muy amable, me trataba con dulzura. Pero el día que se le saltó el mal genio, conocí realmente. Ahora, en las relaciones humanas, lo más importante no es encontrar un ideal o un prototipo de persona. Lo más importante es entender que a medida que tú conoces a esa persona, vas a encontrar tantas cosas que no te gustan, pero en amor tú vas a poder tolerar, comprender, o incluso si son defectos, ayudarle a cambiar. Eso es parte de la convivencia y el reto de la convivencia, amados. ¿Verdad que sí o no? Creo que todos hemos vivido esa situación. La ventaja nuestra es que Dios nos conoce desde la eternidad. Nuestras mañas, nuestra inconstancia, lo que somos. Todo lo que es su vida es algo que no sorprende a Dios. El día que Dios decide amarlo, sabía quién era usted. Y por encima de eso, decidió extenderle el amor en Cristo Jesús. A diferencia de ese amor, nosotros amamos de manera diferente, ¿no? Hasta que te conocí, dejé de amarte. Pero no debería ser así, porque el Señor nos ha enseñado a amar con su amor. Amén. Somos tan diferentes, amados. Nomás usted ve al que está a su lado y usted dice: ¿de dónde nació esos ojos, esa cara, ese cabello? O sea, somos tan distintos en la manera en la que nos expresamos, hacemos las cosas. Amén. Amén. Pero nuestro Dios, amados, ha querido y tiene algo en su corazón que necesita que nosotros recibamos, entendamos y valoremos. Y es que Él quiere que tú le conozcas para que tú aprendas a saber cómo es Él. Amados, para acercarnos a Dios tenemos que conocerle.
Para adorar a Dios tenemos que conocerle. Para obedecer a Dios tenemos que conocerle. Para seguir a Dios tenemos que conocerle. ¿Cómo te gusta? Dice la escritura, la honra, la alabanza debida a su nombre, no la que yo le quiera dar. No la honra que en una iniciativa propia yo quiera brindarle. Mi adoración tiene que ser conforme a lo que Él es. El Padre honró a Cristo por causa de lo que Él era. Por eso lo sentó a la diestra. Y el Padre le dio esa honra. Así debemos honrar al Hijo nosotros también. Amén. No solo por lo que hizo, sino por la honra que el Padre le dio. Pero muchas veces tengo que reconocer yo que muchas de las cosas que hacemos y la forma en la que manejamos nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra ignorancia. Conocemos tan poco de Dios. Amén. Entonces mira que está a su lado. Debemos conocer al Señor para relacionarnos correctamente con Él. Y eso solo lo hacemos a través de la persona de Jesús y su obra. Amén. Cuando el apóstol allí habla, probablemente, el verso 30 dice, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Esa obra se hizo a través de Jesús. Lea conmigo allí en la Reina Valera, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos, ¿qué dice allí? Quiere decir que la manera de ponernos en una relación correcta con el Padre es a través de la obra de justificación en Cristo Jesús. Es la única manera. Tú podrás disfrutar de una relación plena con Dios si a través de Jesús tus pecados fueron justificados. A través de esa sangre, a través de la justicia de Jesús. Amén. No hay otra manera. Tú podrás intentar buscar a Dios a través de una religión. Tú podrás intentar tener una relación con Dios a través de tu manera, de tu criterio, de tus formas. Pero el que no permite que Jesús y la obra del amor en Cristo Jesús sea el que lo lleve a esa relación correcta, porque ha entendido, ha abrazado el perdón del Padre, se ha arrepentido, ha lavado sus pecados en esa sangre, ha permitido que esa sangre lo liberte, lo restaure y de alguna manera en ese proceso le dé una nueva vida. El que no ha experimentado esa obra eterna, amados, jamás podrá relacionarse con Dios de una manera correcta. Por ahí dicen que todas las religiones llevan a Dios. Igual todas hablan de Dios. Eso no es cierto. Ni siquiera lo que hoy llamamos la religión cristiana lleva a Dios. El único que lleva a Dios es Jesucristo. Es el único. Amén. ¿Estamos entendiendo? Yo sé que usted conoce esto, pero esto nos va a llevar a algo muy lindo. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, ¿qué dice ahí? Wow. Yo creo que necesitamos esa parte. La palabra glorificar viene de una palabra griega que es honrar, exaltar o enaltecer. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Magnificar. Pero vamos a ver en la escritura lo que esto implica. Hemos estado hablando en este último tiempo acerca del trayecto que el pueblo de Israel tuvo que caminar antes de cruzar el Jordán. ¿Se acuerdan que es el tema de la serie, el título de la serie que hemos dado en este último tiempo? Pues hubo un momento en ese trayecto antes de ir a la tierra prometida que Dios le habló al pueblo de Israel algo fundamental entre la relación que Él quería llevar con ese pueblo.
Es como si Dios les dijera: yo les voy a llevar allá, voy a caminar con ustedes, verán mi respaldo, verán mi gracia, verán mi provisión, pero lo más importante de todo esto que les ofrezco es que tengamos una relación como yo quiero tenerla con ustedes. Amén. Nuestro Dios, amado, y quiero que usted lleve esto en su corazón. Si aprende esto, podríamos irnos tranquilos a la casa ya. Nuestro Dios es un Dios de relación. Lo único, y tengan en cuenta esto, que las naciones de la tierra no tuvieron con sus dioses, aparte de tantas cosas, es que esos dioses no les ofrecían relación. Esa gente, cuando adoraban a los dioses de las naciones de la tierra, lo único que buscaban era: dame algo, yo te doy, tú me das, vengo a pedirte, me vas a proveer a mi necesidad y para el asunto. Pero jamás ellos tuvieron una relación con esos dioses. ¿Por qué? Porque esos dioses estaban muertos, eran inertes. Miren algo como lo describe la Escritura: tienen oídos. En otras palabras, tú les vas a clamar y ellos no te atienden. ¿Eso es relación o no? Que tú hables y otra persona te escucha. Dice: tienen boca, tienen ojos. O sea, jamás esos dioses van a considerar tu condición. Amén. Tienen manos, ¿y qué? Amado, nuestro Dios nos ha ofrecido una relación con Él. Amén. Así que vaya entonces Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 9. Es la continuación del mensaje que compartimos hace 8 días. Usted va a decir: pastor, pero lo primero que nos habló, que tiene que ver con esto, tiene mucho que ver. Y usted, en la medida que vaya yo desarrollando el mensaje, va a poder aplicar lo que vimos ahorita en Romanos 8. Amén. Deuteronomio capítulo 4 verso 9. Este primer momento es importante porque es la introducción que nos va a llevar a comprender y aplicar la palabra de hoy. Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Amén cuando lo tengan. Por tanto, guárdate, subraya esa primera frase, porque es una advertencia, no solo para ese pueblo, sino para nosotros. La palabra guardar tiene que ver con ser vigilante, cuidar, preservar algo. Entonces, el verso 9 nos está haciendo una advertencia de algo de lo cual nosotros somos responsables. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? Mire lo que dice allí. Por tanto, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Había algo que el pueblo de Israel no podía olvidar. Debía vigilar que no se olvidara. Debía preservarlo. Porque lo que ellos vivieron todos los días de su vida hasta ese punto iba a ser el recurso para modelar y formar o levantar una generación que venía. Amén. ¿Estamos aquí? Vamos a ver de qué está hablando. Dice: mire lo que hay que preservar y guardar. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, y subraye lo que sigue, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. ¿Qué ellos debían preservar y guardar? La palabra. A través de la palabra Dios se reveló a un pueblo con la intención, amados, de trascender en sus generaciones. Y les dice: miren, no se olviden, cuiden cada palabra que yo les he dado, cuiden la manera en la que yo me les he mostrado, porque mi intención primero es que aprendan a honrarme. Dice: para que me aprendan ¿a qué? A temer. O sea, para que ellos y sus hijos pudieran en esa palabra ver el valor que Dios tenía, la importancia que Dios tenía. Amén. Diga conmigo: el que preserva y no olvida la palabra, entiende
que es importante la persona de aquel que le dio la palabra, o sea, Dios. ¿Qué hablamos el domingo pasado? Que nuestra obediencia es la manifestación o la forma en la que le mostramos a Dios que Él es valioso en nuestra vida. Cuando obedecemos le decimos: Señor, a mí me importas tanto tú, que tu palabra es importante en mi vida. Amén. Amén. A través de su palabra Dios modeló el diario vivir de un pueblo, ordenó sus pasos, indicó la manera en la que ellos debían comportarse, modeló su pensamiento, su corazón. Ese era el objetivo de Dios al darles su palabra. Eso fue lo que hizo en Sinaí. Les dio unas leyes que iban no solo a orientar a un pueblo, sino a definir el pensamiento, el carácter y el actuar de ese pueblo. Amén. Era la esencia de Dios en ellos. Y cuando ellos vivían atesorando, preservando esa palabra, le estaban demostrando a Dios que Él era importante. Cada vez que un padre obedecía esa palabra, ¿sabe qué aprendía un hijo? Wow, Dios es importante y Dios es valioso. Lo es para mi padre y lo tiene que ser para mí. Ese fue el testimonio que Dios quiso dar a las generaciones. Amén. Estoy recordando un poquito. Y dice allí verso 11: y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Los que han leído ese pasaje en Éxodo, está hablando de cómo allí, ¿se acuerdan cuando Dios dio los mandamientos y todas las leyes para Israel? Está hablando de la forma en la que Dios se manifestó en ese monte. ¿Se acuerdan que fue una nube y que salían relámpagos y que eso era un acontecimiento tan impactante, amados, que aún el pueblo dijo: uy, no, sube tú, porque nosotros, Dios es tan santo que nosotros no nos atrevemos a acercarnos allá? Otra manera de decir: no estamos bien con el Señor y es mejor que el que está bien, más bien sea el que se acerque a Él. Pero siga leyendo conmigo. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ¿qué dice allí? Wow. Mire, esta es la clave, este es el verso clave. Subráyalo ahí. Dice: mas a excepción de oír la voz, ninguna, ¿qué dice allí? Wow, tremendo eso. Dios le está a través de Moisés advirtiéndole algo al pueblo antes de ir a la tierra prometida. Les dice: ustedes cuando estén allá disfrutando de la leche, de la miel, de las uvas gigantes, disfrutando de una heredad, construyendo y edificando sus casas, sus ciudades y viendo el cumplimiento de la promesa de Dios, cuando estén deleitándose en eso, no se olviden de cómo Dios se les reveló, de cómo Dios les habló. No se olviden de que cuando ustedes se encontraron cara a cara con Él, es un decir, pero cuando se encontraran cara a cara con Él, Él no se reveló a través de una figura, es lo que estaba diciendo, sino solamente a través de ¿qué? De su voz. A mí trato de parafraseárselo porque es importante que edifiquemos este fundamento en lo que vamos a compartir. Vuelvo y lo leo, ¿no? ¿Cuál es? El 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Wow. En la relación que Dios en el Antiguo Testamento tuvo con su pueblo, había un factor muy importante que le hacía al pueblo entender que Dios estaba ahí, que se estaba relacionando con su pueblo, y era su voz. Amén. 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 Todo el que era guiado por la voz de Dios entendía que Dios se estaba relacionando con él. Amén. Yo sé que eso no se quedó así, pero eso va a ser parte del final de lo que voy a hablar en esta mañana. Pero quiero que entienda esto, muy importante. Dice: mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Así que vaya al verso 15. ¿Qué dice? Guardad, mire que vuelve a hacer la advertencia. Pues mucho vuestras
almas. Noten que aquí habla o repite lo mismo dos veces, pero aquí lo pone ya en un tono un poquito más urgente e importante. Dice, guardad mucho, o sea, la forma en la que tenemos que preservar, vigilar, eso que Dios ha depositado sobre nosotros a través de esa relación en la que nos ha hablado y cómo se ha mostrado. Le estaba diciendo a ese pueblo, guárdenlo mucho, presérvenlo. Amén. Mira al que está a su lado para despertarlo. Y dígale con cara de... No, todavía no, espere. Vamos a decirle, hay que guardar mucho, pero hágalo con cara de verdad de que le crea. Dígale, hay que guardar mucho, preservar mucho, cuidar mucho la forma en la que Dios se ha relacionado con nosotros. Wow. En último análisis, la reflexión de todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con eso. Guardar nuestra relación con Dios. Guardarla. ¿De qué es lo importante que vamos a desarrollar en el tema? ¿De qué? Dios le estaba diciendo, mira cómo yo me revelé, mira cómo me conocieron, mira cómo me relacioné con ustedes. No lo olviden, que sus hijos sepan el interés que yo tengo de que como me relacioné con ustedes, yo me pueda relacionar con ellos. No es, mi voz es el vínculo que les ha hecho ver que yo estoy cercano a ustedes. Amén. Es más, ese era el testimonio que las naciones recibían. Dice, cuando ustedes los vean comportarse de acuerdo a todo lo que yo les hablé, dirán, wow, qué pueblo tan sabio, tan inteligente. Y la escritura dice literal, será una oportunidad para que ustedes puedan decirles, eso es por causa del Dios que tenemos. Y dirán, wow, cuán cercano es el Dios de este pueblo, que les habla de esta manera. Estoy parafraseando lo que ya hemos compartido en los últimos domingos. Amén. Qué lindo, amados, que cuando vean nuestra vida diga, wow, pero a ti ¿quién te enseñó a vivir así? ¿Fue Dios? ¿Dios te habla? Él tiene una relación conmigo. Él me orientó, Él me formó como esposo, Él me dijo cómo debía honrar, respetar a mi esposa, administrar mi casa, administrar mi economía. Y digan, wow, pues tú tienes un Dios muy especial, muy sabio, por cierto, y qué linda esa relación tan cercana que tienes con Él. Estoy aplicando la palabra. Amén. Así funcionaba la dinámica de la relación con Dios, con su pueblo en ese entonces. Pero mire que dice algo en el 15 importante. Guardad pues mucho vuestras almas. La palabra para alma tiene que ver con voluntad, deseo y emociones. Dice, guarda esa área de tu vida, tus emociones, tus deseos y tu voluntad. Guárdala. Y la razón de eso es lo siguiente: pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Wow. Vuelve a repetir lo mismo. Pues ninguna figura visteis. No sé por qué hay una tendencia en la conducta del ser humano de tratar de hacerse una figura, una imagen palpable de Dios. No sé por qué. No sé si es porque eso nos brinda más confianza o seguridad. No sé por qué nosotros sentimos más paz si estamos viendo físicamente el Dios que está con nosotros. Miren que el primer suceso del pueblo de Israel cuando estuvo allí en el Sinaí fue hacerse una imagen de Dios. Es más, Aarón dice, he aquí Jehová, el que te sacó. ¿Eso era cierto? Pero él nombró esa figura como el nombre de Dios. Y eso es muy impactante. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero ese becerro representaba la relación que el pueblo quería tener con Dios, no Dios con el pueblo. Ese becerro surge de las ideas que estaban en la cabecita de Aarón, porque fue Aarón el que lo esculpió, ¿se acuerdan? ¿Cierto? ¿De dónde nace la forma de becerro? Porque él empezó así a mover el buril y de un momento a otro, ¡ay, un becerro! No, amados. Nació de la idea que él tenía de lo que
creía y quería que Jehová fuese para él. Es más, quiero decirle, esa idea que tenía él preconcebida del Dios que quería ver, está influenciada por la imagen de los dioses de Egipto. En otras palabras, en último análisis es, yo quiero ver en Dios la imagen de los dioses que nosotros aprendimos a servir en Egipto. Eso es, en último análisis, lo que Aarón hizo. Y no hay nada más peligroso que querer adorar a Dios bajo la figura de algo que yo quiero ver y construir. Porque eso es idolatría. Y usted puede que no tenga una imagen en su casa, puede que usted no adore santos, pero si usted ha querido relacionarse con Dios desde ese tono y desde esa posición, usted y yo entonces estamos siendo idólatras. Amén, amén, amén. ¿Cuál era la advertencia de Dios? Cuiden mi relación con ustedes. Miren cómo yo me he revelado. No se olviden. Yo he querido mantener una relación correcta con ustedes. Jesús vino a darnos una relación correcta con el Padre. Y todo lo que se salga de la forma en la que Jesús nos puso delante del Padre, amados, es algo que no va a agradar a Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Mira al que está a su lado. Dígale, amado, no se duerma. Peleemos por este tiempo. Dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Noten algo. Cuando Dios manifestó su voz, lo primero que trajo al corazón de ese pueblo fue temor, un temor reverente. A través de su voz aprendieron a valorar a Dios, a respetar a Dios, a reverenciar a Dios. Cuando se aplicó y experimentaron que eso era una vida, en la medida que obedecían. Amén. Cuando usted obedece, realmente está manifestando que Dios es importante, que Dios tiene y merece el mejor lugar en su vida y en su corazón. Cuando usted obedece a sus deseos, a sus emociones y a su propia voluntad, amado, en eso está manifestando que Dios puede que en el momento no sea tan importante o no más de lo que usted quiere hacer o lo que usted piensa hacer o lo que usted le gusta hacer. Amén. ¿Se da cuenta lo que puede atentar contra nuestra relación con Dios? Y tenemos que preservar nuestra relación con Dios siempre. La palabra figura traduce como algo hecho porción. Traduce como apariencia, semejanza, dar forma, modelar con exactitud o en semejanza de algo. Pero Dios en los mandamientos le había dicho al hombre, no te hagas imágenes de lo que está arriba. Mire, no hay nada, y está la aplicación de esto que leí, no hay nada que usted y yo podamos fabricar en cuanto a querer tener una relación con Dios. No hay relación que podamos fabricar desde nuestras ideas, desde nuestros propios esfuerzos, que realmente nos lleve a conocer de una manera clara a Dios. No hay forma. ¿Cómo darle forma a la imagen, a la grandeza, al honor y la exaltación de nuestro Dios? ¿Cómo meter la grandeza de nuestro Dios en una imagen incluso física? No puede. Si dice la escritura que los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto más, amados, la imagen de algo pequeñito? La palabra para figura es porción de, o sea, el pueblo quería hacerse una porción pequeñita de lo que Dios tenía, de lo que Dios era. Pero es imposible, amados. La mayoría de las veces cuando se hacen eso, esos diosesitos se cargan en el bolsillo. Me dice, pero ahí va mi Dios en mi bolsillo. El grande y temible, ahí va. Amados, eso es un absurdo. Y habla de la tendencia del hombre a querer fabricarse el Dios que quiere tener. Pero se equivoca. Amén. De eso hablamos ayer en parte en el ayuno. Fue un tiempo muy lindo. Verso 16, mire lo que dice, es poderoso.
¿Qué quería evitar Dios? Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de algún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea, ¿qué dice ahí? Que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. En otras palabras, ese es el Dios para ellos, pero para nosotros Él es nuestro Dios. ¿Saben cuál era el riesgo que se corría, amados? Que nosotros inclináramos nuestro corazón y termináramos sirviendo a todas esas cosas. Cuando habla de las estrellas, amados, habían dioses de las tierras de los cananeos que se adoraban, y esto Dios nos lo reveló ayer y a mí me impactó cuando nos lo reveló. Se le daba sacrificios, ofrendas para adivinar el futuro, como cuando usted en el pasado iba ya al periódico a las últimas páginas y consultaba el horóscopo. A ver cómo me va a ir hoy. A veces nos acercamos al Señor así: ay Señor, dime cómo me va a ir hoy. Y el Señor dice: oye, tranquilo, confía, yo estoy contigo. Pero andamos en una ansiedad y preocupación por saber el futuro, que incluso, amados, nos acercamos a Dios de esa manera. Y Dios dice: oye, perdóname. Así consultan las naciones de la tierra a sus dioses, esos que están muertos. Pero a mí, cuando Dios se revela a Abraham, le dice: sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, a una tierra que te mostraré. No le dijo a dónde, ¿o sí? Para Abraham fue suficiente que Dios le dijo: sal. ¿Para dónde? Yo confío en que si tú me dices que salga, tú vas conmigo. Y si es un peladero y un desierto, no importa. Es más, parte del proceso de la historia con Abraham, amados, de que él iba y descendía, se detenía y aún duró muchos años en poder llegar al lugar donde tenía que llegar. Era porque con los años Dios le reveló un poquito más el asunto del plan que tenía con él y le dijo: este desierto es tu tierra prometida. Y él dijo: pero ¿cómo así, Señor? Mientras que Abraham se dirigió a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, estaba pegadito al río, porque las ciudades de aquel entonces se edificaban cerca a los ríos, porque allí salía la provisión y el sustento. Amados, el día que Abraham se desprendió de lo que consideraba que era seguro, fue por causa de que Dios permitió que su papá muriera. Y cuando muere su papá, que de alguna manera representa eso que le habían inculcado, ese modo de vida, y él pudo desprenderse y salió al desierto. En el desierto, la única vez que descendió a Egipto fue cuando hubo hambre. ¿Y cómo Dios lo sacó de allá? Lo libró, porque aún puso en riesgo el propósito. Amados, nosotros no podemos estar consultando a Dios: Señor, ¿y mañana qué va a pasar? Dime, o si no, yo no vivo. No, confía en el Señor. Él está ahí. Señor, dígame con quién me voy a casar. Mire, muchas veces sutilmente detrás de esas palabras hay lo siguiente: si Dios te dijera, seguro que usted dijera: ay no, Señor, con ese no. A veces le decimos: dígame para saber si yo estoy de acuerdo y apruebo lo que tú quieres darme, Señor. Abigail está de acuerdo. Amén, está diciendo a ella ahí en lenguas. Amados, para nosotros debería ser suficiente que Dios nos va guiando con su palabra, que Él está ahí presente con su presencia en nuestras vidas. Amén. No sea que alzando los ojos nosotros nos corrompamos por querernos hacer una imagen de algo que queremos que Dios haga en esa relación con nosotros. Déjese llevar por el Señor. Amén. Déjese llevar. Él sabe cómo ponerlo en relación correcta con Él.
Mire lo que dice Éxodo 20. Vamos a reforzar el concepto un poquito. Éxodo capítulo 20. Vaya un poquito atrás. Estoy comenzando, amado. Usted no se preocupe por el reloj. Estoy comenzando apenas. Esto que les está recordando aquí en Deuteronomio es algo que en el momento en el que Dios se reveló a ese pueblo y les dio las tablas, los 10 mandamientos, allí estaba especificado algo importante que tenía que ver con eso que leemos en Deuteronomio. Éxodo capítulo 20, vaya conmigo, verso 2. Es increíble, amados, estos versos. No podría decir esto es un asunto del Antiguo Testamento. Cuando Jesús quiere darle a entender a la iglesia de aquel entonces lo que realmente Dios consideraba como lo genuino de la ley, dice, esa ley se resume en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios. Está haciendo referencia a esto, amados. Es a esto. Mire, hay cosas que Dios no pide, pero de las pocas que pide, entre esas está esa, que tú le ames, porque tiene que ver con la relación que tú tienes con Él. Y cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, implica el contexto en el que un día se mencionó esa palabra. Que tú no tengas ídolos que sean el estorbo para que tú te relaciones con Dios como toca. Incluso el ídolo que nos hemos construido, en el cual hemos querido ver a Dios, pero Dios ahí no está, ni se va a relacionar con nosotros. Amén. Entonces dice Éxodo 20, vaya conmigo, verso 3, ¿qué dice? 2. Yo soy Jehová tu Dios. Miren la antesala que Dios hace para decirle a su pueblo: yo te mando a que yo sea el primero en tu vida y que no tengas ídolos. Mire la antesala. Dice: yo soy Jehová tu Dios. Recuerden esto, le está hablando al pueblo que está ahí a las faldas del monte Sinaí. ¿Cómo se revela Dios a ese pueblo cuando manda a Moisés a Egipto? Moisés, recibiendo la impartición de Dios, le dice: ¿cómo me van a creer estos que tú me enviaste? Dices: ah, bueno, tienes toda la razón. Diles que yo soy, te envía. Y diles que te he enviado para sacarlos con mi poderosa mano y libertarlos. Yo voy a ser su redentor y su salvador. Noten que la antesala o las palabras que Dios usa para hablar de no hacernos ídolos es recordar lo que Él ha hecho por nosotros y cómo se ha revelado en nuestras vidas como nuestro Salvador. ¿Saben por qué Dios nos llama a una relación correcta con Él? ¿Sabe por qué Dios nos llama a limpiarnos de la idolatría? Porque yo le voy a decir una cosa: usted no se debe ni yo me debo a los ídolos que servimos, porque ninguno de ellos ha hecho lo que solo Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, ha hecho por nosotros. Quien nos sacó de Egipto, de la condición de esclavitud en la cual estuvimos por años, fue Jesucristo. No fue el dinero, no es la empresa que construimos, no es el sueldo que recibimos, no es la profesión que aprendimos. Es increíble que hoy en día le tememos más a que nos echen y perdamos un sueldo que a que perdamos la presencia de Dios por estar pecando. Es triste que usted deja de congregarse a la iglesia porque ese día dice: ay, estoy cansado y quiero quedarme descansando. Pero el lunes esté lloviendo, usted está enfermo, usted madruga así enfermo. Mire, amado, usted puede estar en 40 de fiebre y usted dice: no me importa, si yo no voy y me quitan. Eso habla. Jesús dijo: ustedes tienen que tomar una decisión, no pueden servir a 2 señores. Y el contexto es el mismo de lo que le estoy diciendo. Dice: o sirven a las riquezas, que la palabra griega para riquezas es mamón, que es el dios del dinero. Dice: o sirven a mamón, y está hablando de las preocupaciones de la vida, de darle prioridad al reino de Dios y su justicia, y el resto que venga por añadidura. Que el que conoce a Dios no vive preocupado de qué va de comer, qué va de vestirse, porque sabe y confía que Dios le sustenta. Amén. Amén. Amados, hoy en día el mundo tiene sus dioses: las pasiones, los deleites, el sexo, el entretenimiento, los vicios.
tantas cosas, amados, que son nuestros sentimientos, son nuestros dioses. Nuestro yo, nuestra comodidad, nuestro descanso, hasta nuestras familias. Dígame una cosa, ¿usted se debe a ellos? ¿Quién es el que le ha alimentado a usted? ¿Quién es el cual lo ha levantado? Pero ¿por qué lo cambiamos? Por cosas que ni siquiera, amados, nos han brindado la mano. ¿Fue Baal quien sostuvo los campos de Israel? Ellos creyendo que era Baal, era el Dios mismo en un acto de misericordia y de paciencia con su pueblo. Amén. ¿Se está dando cuenta de lo que estamos hablando? Entonces Éxodo dice 22, dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios no está echando en cara lo que había hecho. Dios está recordando cómo los encontró, en qué condición y lo que Él hizo por ellos. Entonces el verso 3, como argumentando el por qué les da ese mandamiento, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. Mire que es lo mismo que dicen en Deuteronomio. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Wow. ¿Qué dice ahí? Dos características. Wow. Cuando se trata de Dios llamarnos a reflexionar y meditar cómo está nuestra relación con Él, no solamente nos recuerda que Él es nuestro Salvador y todo lo que hizo por nosotros, sino que Él abiertamente dice: miren, quiero que sepan que yo soy fuerte y yo soy celoso. ¿Por qué? ¿Qué quería transmitirles Dios a través de esas palabras? Él les dice: soy yo su Dios. Soy yo, no son otros. No son las imágenes que con el tiempo intentarán hacerse. No, soy yo su Dios. Yo los saqué, yo los liberté, yo los perdoné, yo los redimí. Fui yo pagué el precio por su pecado, por su maldad. Fui yo. Y hablándoles de eso, les dice: quiero que sepan que yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Rápidamente, Éxodo 6:6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿Quién decidió ser el Dios de Israel? Dios. Hablábamos hace 8 días que Jacob le dijo: mira, si tú me bendices, si tú me cuidas, si tú me respaldas, si tú me guías, tú serás mi Dios. Y Dios dice: ay, perdóname, necio. Yo te he escogido para yo ser tu Dios. Por tanto, no te dejaré ni te soltaré hasta que haga lo que determiné hacer de sobre tu vida. Amados, ¿sabe qué nos enseña esto? Que si la relación con Dios dependiera de que nosotros querramos reconocer a Dios y tener a Dios por Dios, hasta el día de hoy, ¿sabe dónde esto estaría? Vagando allá en esas calles. Dice: el reino de los cielos se ha manifestado en esto, en que el reino se acercó a nosotros. Amén. Fue Dios buscando tener una relación con sus hijos. ¿Sabe por qué usted ora? ¿Sabe por qué usted se congrega? ¿Sabe por qué usted va a la escritura? ¿Sabe por qué usted en ese deseo de querer vivir y agradar al Señor, usted dice: ay, Señor, ayúdame aunque esté luchando con la inconstancia? ¿Sabe por qué pasa eso en usted, esa obra milagrosa? Porque Dios es quien la ha provocado y propiciado en nuestras vidas. Amados, si Dios nos dejara en la dureza nuestro corazón,
Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Wow. La forma en la que Dios se dio a conocer y la obra que hizo a favor de Israel en Egipto tenía un propósito: que ese pueblo entendiera que Dios era su Dios y que Él quería tener una relación con ellos. Jesús se dio por ti para darte un testimonio. Dios quiere que tú tengas una relación con Él, correcta y perfecta, donde no puede compartirse el corazón, donde Dios, que es fuerte y celoso, no va a permitir que tú le cambies por nada. Diga conmigo, si el Padre, por medio de Jesús, hizo todo lo que hizo para tener una relación conmigo, ¿cuánto más no hará para mantenerla? Mira el que está a su lado y repítaselo. Dígale, si el Padre hizo todo lo que hizo en Cristo Jesús para darte una relación con Él, ¿cuánto más no hará para mantener esa relación? Por eso nos selló con el Espíritu Santo, amados, porque si no, usted y yo, amados, redimidos y todo, estaríamos. Por eso el Hijo tuvo que resucitar, para darnos la nueva vida en Cristo a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos aquí? Wow, amados, yo estoy feliz porque esto me ministra. Vuelva otra vez a Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos, subraye la palabra ajeno, delante de mí, dice allí. Subraye, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Voy a leerle la versión Dios habla hoy. No tengas otros dioses aparte de mí. La palabra ajeno traduce como segundo o próximo. Mire al que está a su lado con ojos de ternura y dígale, Dios no quiere compartirte. Amén. ¿Está aquí conmigo? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás. La palabra inclinar es rendir culto a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ese verso. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Dios decide poner juicio sobre aquellos que lo rechazan, para dejar una marca sobre sus generaciones de que fue una familia que rechazó a Dios y le dio la espalda, que no quiso mantenerse fiel con Él. Increíble eso. Incluso para que eso fuera un memorial que los empujara a la necesidad de volver su corazón a Dios. Pero allí nombra dos cosas que me parecen tremendas: fuerte y celoso. Usted tiene que saber y conocer que Dios es fuerte y celoso. Amén. Algunos dicen, no, es que mami es celosa. Y bueno, ¿y cómo muestra sus celos? No, a veces se pone un poquito de malgeniadita. ¿Cómo usted defiende lo suyo? ¿Cómo usted pelea por lo suyo? Por lo que ama, por lo que le pertenece. Amados, los celos de que habla aquí, ahorita lo vamos a ver, no tienen nada que ver con las reacciones humanas. Uno podría decir, uy, sí, pero Dios es celoso, uy, terrible, que se arrepienta. No, amado, el concepto de celos humano no es el concepto de celos de Dios. Y ahorita usted lo va a ver y va a entender lo que eso implica y significa. Pero sí quiero decirle algo. Si Dios no hubiese manifestado esto, yo en nuestra relación con Él podríamos hacer cualquier cosa, dando por hecho que a Dios no le importa. Si lo dejamos al final, Él no manifiesta ni dice nada.
Si pecamos contra Él, al final, Él consciente, no le importa, voltea el rostro y, pues, el testimonio que recibiríamos es que la relación que Él tiene con nosotros no le interesa. Pero Él manifiesta esto para que entendamos, amados, el valor que Él le da a la relación que nos ha ofrecido, a esa amistad que nos ha dado. Amados, si usted está de novio y un día pasa una chica y le pica el ojo y le dice, uy, qué guapo, y su novia dice, se lo cedo, ¿usted qué pensaría? Oye, pero vamos, al menos peléeme un poquito como una leona. ¿Verdad que sí? Amados, si Dios no hubiera manifestado estas palabras, el testimonio que recibiríamos como hijos es que, bueno, pero ¿y Dios qué? Pero Dios dice, soy fuerte y celoso. La palabra fuerte es esta. Traduce en el original como el Olam, que es uno de los nombres de Dios, que es Dios de la eternidad o Dios sempiterno. El concepto es que nuestro Dios dura para siempre. Cuando dice yo soy fuerte, no está hablando de fuerza ni de poder. Está hablando de que nuestro Dios, diga conmigo, dura para siempre. Amados, los dioses de esta tierra nos duran poquito. O usted ha tenido plata toda la vida, cuando le ha servido al dinero y ha estado en pos de. Amados, yo le digo una cosa, una de las cosas más tristes de un país como Venezuela, que fue una potencia de Sudamérica y que tenía tanto dinero, es que de un momento a otro el dinero de los ricos ya no valió nada. Eso es lo más triste. Y quizás a eso a lo que le dedicamos tiempo, esfuerzo, recursos, años, sacrificando aún el tiempo de nuestras familias y nuestros hijos, de un momento a otro perdió su valor. Pero nuestro Dios, diga conmigo, dura para siempre. Usted le falla, se va, se da una vueltica al mundo, vuelve y Él está ahí. Usted entra en una situación de dificultad y dice, ay, Dios me dejó, y reniega, y puede que se levante en contra de Él, pero Él sigue siendo ¿qué? Fiel, misericordioso y bondadoso. Nuestro Dios dura para siempre. Ese era el argumento. Él dice, miren, para mí es importante la relación que les he ofrecido. Conózcanme, yo duro para siempre. La relación que les he ofrecido no es momentánea, no es para cierta circunstancia, es para todo el tiempo. Eso es lo que Dios nos ha ofrecido. Amados, nuestros dioses, mirándolos como amantes, nos amarán por un tiempo, pero luego, amados, nos rechazarán y nos dejarán ahí. Pero nuestro Dios nunca ha hecho esto. Mire, la Biblia es la historia de Dios permaneciendo fiel frente a un pueblo inconstante durante las eras y los periodos de los años. Y siempre ha estado Dios extendiendo misericordia y gracia. ¿Eso no habla de quién es nuestro Dios? Wow, amado, a mí me habla y yo digo, nuestro Dios, diga conmigo, es único, incomparable. Nunca nos va a defraudar. La palabra celoso viene de una palabra que es aná. Aparece 6 veces en el Antiguo Testamento esta palabra celoso, 6 veces. Y en los contextos donde aparece, que es lo que quiero que estudiemos, Dios habla algo poderoso de por qué Él cela. Y vamos a entenderlo. Amén. Porque es importante. Diga al que está a su lado, nuestro Dios permanece para siempre, es eterno, diga, pero también es celoso. Y no tiene que ver con los celos de envidia, no. La palabra celoso, el término se refiere directamente a los atributos divinos de justicia y santidad de Dios. Cada vez que la Escritura en esas 6 ocasiones habla del celo de Dios, está hablando por defender y preservar o darle una connotación de importante a su justicia y su santidad.
Es más, le voy a decir algo. Dios celó a Israel como pueblo. No porque fueran los mejores, dice la Escritura. No porque tuvieran la capacidad de querer honrar y mantenerse con Dios. No, Dios lo decidió en un acto de misericordia. Pero ¿sabe por qué Dios lo celó y no le permitió mezclarse con las naciones de la tierra? Porque ellos eran su especial tesoro. Dios no cela nada que no signifique algo importante para Él. Y cuando nosotros perdemos el valor de eso que es importante y menospreciamos eso, amados, Dios dice, wow, no. Cuando habla de celos, está en esos celos expresando el valor que tiene el objeto que Él cela. Usted no va a celar, amados, al amigo de su vecino. Bueno, a no ser que haya un asunto ahí de por medio. Usted cela lo que es suyo, porque para usted vale o no, amado. ¿Cierto? Usted no va a celar el carro del vecino, a no ser que lo envidie. Pero usted no va a estar cuidándolo y ahí dándole una atención. Porque usted dice, no es mío. En otras palabras, la palabra celar quiere dejarnos ver que se cela por causa del valor que tiene eso celado. Amén. ¿Lo entendemos? Por eso Dios siempre llamó a la santidad a su pueblo. Estaba celando la santidad que le había impartido a un pueblo. El propósito. La definición humana, amados, y tradicional de los celos no es la misma que Dios le da. Diga conmigo, Dios es celoso en cuanto a su santidad y justicia. Vamos a ver aplicado este concepto. Josué capítulo 24, verso 19. Estoy poniendo las bases para luego aplicar. Josué capítulo 24, verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios ¿qué? Santo. La palabra servir tiene que ver con rendir culto, con dar adoración. Cuando se rinde culto, se da adoración entre nuestra relación con Dios. Eso está manifestando eso, que hay una relación con Él. En otras palabras, dice, no podréis tener una relación con Dios ¿por causa de qué? ¿Qué dice allí? Porque Él es un Dios santo y un Dios, ¿qué dice ahí? ¡Wow! Miren que el concepto de Dios celoso está junto a un contexto. ¿Cuál es? Un reclamo de que un pueblo no va a poder tener una relación con Él si no entiende esto. ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? ¡Wow! Increíble eso. ¿Verdad? Miren esto, lo voy a aplicar. Si el sacerdote y el pueblo no se santificaba, no podía entrar al lugar santísimo. Y del lugar santísimo el sacerdote no podía salir con una respuesta de aprobación de Dios, de guianza de parte de Dios a un pueblo, si ese pueblo no se había arrepentido de corazón y había pecado. Dios dejó de hablar cuando el pueblo no anduvo en santidad. Y quitó incluso, recuerden los días de Elí, ¿qué pasó? La gloria de esa casa fue quitada. En otras palabras, el pueblo tenía que entender que la santidad era necesaria para su relación con Dios. Y cuando el pueblo no caminaba en relación en coherencia con esa santidad, ¿qué pasaba? Dios manifestaba ¿qué? Wow. Ya estoy metiéndome donde quiero llevarlo, porque en Hebreos se habla de esto y vamos a ir allá, para que usted no piense que esto es un asunto del Antiguo Testamento. Amén. Amén. Entonces diga conmigo, el que caminaba en santidad, en eso manifestado, está correspondiendo a querer tener una relación con Dios. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo estamos entendiendo? Mira al que está a su lado, amado, esto se pone bueno, diga. Ya tenga paciencia. Me falta harto y es verdad, me falta harto, no, ya no es chiste, es verdad. Así que esfuércese porque quiero impartirlo completo. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará vuestras rebeliones ni vuestros pecados. Wow, tremendo.
Vaya a Números 25, otro ejemplo. Esto es poderoso. Números 25, 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, esto es un suceso que el pueblo de Israel vivió. Dice la escritura que ellos empezaron a dejar seducir su corazón con las mujeres que estaban rodeando el entorno de ellos. Su entorno los estaba seduciendo. Y usted y yo no podemos permitir que el entorno de este mundo nos seduzca. Dice que se enamoraron de las mujeres que estaban a su entorno. Usted no puede dejarse llevar por lo que le gusta de este mundo. Dejarse seducir por lo que nos está rodeando, amados. Y dice la escritura que cuando eso pasó, amados, Dios llama la atención a Moisés y le dice: voy a traer juicio contra el pueblo. Mira lo que están haciendo. Entonces dice el verso 11: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Saben qué sucede? ¿Se acuerdan el episodio de que este hombre coge su lanza y atraviesa un hombre y una mujer que estaban teniendo relaciones ahí en medio del campamento? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Es un acto donde él quiso defenderlo de Dios. Y Dios, por defender su santidad, iba a traer juicio. Pero cuando vio a este hombre dijo: uy, no, mira qué conciencia hay en este hombre. ¿Cuánto le importa lo mío? La santidad que le he ofrecido a un pueblo, mis mandamientos, mi dirección, mi instrucción. ¡Wow! Yo prometo que no solo él, sino sus generaciones serán generaciones de propósito, por cuanto él preservó y le dio un interés a mantener la relación que yo tengo con ellos. Porque mientras que hubo pecado, amados, se rompió esa relación. La escritura: por cuanto todos pecaron, no va a haber gloria, como leímos en Romanos, si primero no estamos en una relación correcta con él. ¿Sabe qué hizo Jesús? Nos cubrió de su santidad y de su justicia, y el Padre ve esa santidad y esa justicia, la de Cristo en nosotros, y él dice: venga, vean mi gloria, relaciónense conmigo. Pero este es un llamado, amados, de revisar nuestro caminar. Es un llamado a revisar nuestra vida. Amén. Diga conmigo: el pecado siempre traerá ruptura de nuestra relación con el Señor. ¿Qué hace usted cuando peca? Se endurece, se aleja de Dios. Aún, mire, dice la escritura, es tan delicado esto, que el que peca deliberadamente es como si estuviera mancillando la sangre del cordero, dice Hebreos. Porque él se dio una vez y para siempre como sacrificio por tu pecado. Dice el autor de Hebreos: cuando no valoramos eso y seguimos pecando, es como si estuviéramos diciendo: pues, ¿qué otro sacrificio se puede dar para remitir mi pecado? Estamos como menospreciando la obra que Jesús hizo. Estoy aplicando esto que estamos hablando. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Está entendiendo, verdad? Muy bien. Poco a poco. Vamos a terminar. No se preocupe. Mire lo que dice. Vaya conmigo al libro de Hebreos. Ya le digo qué capítulo. Hebreos capítulo 12. Vayamos juntos. Vamos a aplicar todo lo que hemos visto en esta mañana.
desde el verso 1. Le voy a pedir que en esta última parte del mensaje esté muy, 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 muy atento. Amén. Muy atento a la lectura. Hebreos capítulo 12, verso 1. Yo tengo tanto calor que estoy sudando. 12, 1. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice allí? Wow. De todo peso y de qué más. ¿Qué dice? El pecado que qué. Wow. ¿Cómo está el pecado alrededor nuestro, amado? Acechándonos, asediándonos. Hablaba yo ayer, yo no sé si usted ha visto los documentales, eso de cuando los leones van y cogen la presa. Ellos se agazapan, se esconden, así está el pecado escondidito, asediando. De tal manera que a usted lo coge desprevenido y ¿qué? Lo agarra. El apóstol Pablo, aquí, perdón, no Pablo, porque creo que es Lucas, ¿no? El autor de Hebreos, ¿no? Lucas hace una recomendación y dice: miren la vida de aquellos que vivieron por fe. Mire cómo se sacrificaron, cómo se entregaron. Mire todo lo que tuvieron que pasar por honrar a Dios. Viendo el ejemplo de ellos, ahora yo los animo y los motivo a que ustedes quiten todo peso y todo pecado que los asedia y corran con paciencia la carrera que tenemos por delante. Diga conmigo, hay algo que impide que yo corra con paz, con ligereza y con descanso, y es el peso y el pecado. Amén. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, si no es suficiente el ejemplo que habla de esos hombres de fe que en Hebreos 11 describe, pues entonces miren a Jesús, cómo él vivió, cómo él se dio, cómo él no dejó que nada impidiera que él cumpliera su propósito. Amén. ¿Estamos entendiendo? Verso 3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo le voy a decir una cosa. El esfuerzo de Jesús en la cruz y en todo lo que vivió tenía un propósito: motivarte y alentarte a ti para que tú no te cansaras en tu carrera de la fe. Si tú estás desanimado y dices: ay, esto es más grande que yo, ya no puedo, yo voy a soltar esto. Amado, yo le digo: mira a Jesús, Él sufrió para animarte. Amén. Verso 4, mira al que está a su lado y dedíquele este texto. Ay, Señor, este es poderoso. Mírelo, mire al que está a su lado, dígale: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra ¿qué? Amado, tenemos una lucha toda nuestra vida mientras que estemos aquí, y es una batalla que damos en contra del pecado. Que el pecado, según esto, es lo que nos podría estorbar e impedir que corramos la buena carrera. Si usted está diciendo: Señor, ya no pude más en esta área, amado, yo le digo: mira a Jesús, motívese en su sacrificio y en su esfuerzo. Amén. Es más, le voy a decir: usted todavía no se ha subido en una cruz para vencer y luchar contra el pecado. ¿O sí, amado? ¿Sí ha luchado hasta ese término y ese punto? ¿Lo ha hecho o no? Amado, usted y yo vamos en coche y con burro amarrado. Jesús ya hizo la obra y nos dio la victoria. ¿O no? ¿No es así? O sea que ya llevamos la delantera. Corremos contra un enemigo que ya fue vencido en la cruz. Tenemos las cosas más fáciles. Entonces mire lo que sigue diciendo, porque todo tiene un contexto. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué pasa? Y azota a todo el que recibe. ¿Por qué? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Y qué dice ahí? ¿Para que qué también? No solo en la carrera tendremos que entender y ser conscientes que debemos despojarnos de todo pecado que nos asedia. Si usted se dio por rendido en esa lucha, mire a Jesús, motívese en Él. Pero tras del hecho, tenemos un Padre que corre con nosotros juntos. Y que como Él quiere que participemos de su santidad, Él te va a disciplinar para corregirte, para enderezar tus pasos, porque Él quiere que tú participes de esa santidad, sin la cual es imposible que veamos a Dios. Mire, yo le digo una cosa. La obra de santificación no se acabó y se quedó solamente en la obra de Cristo. Sigue todos los días. Y Él sigue operando esa obra de santificación. Recuerden que el pueblo de Israel antes no podía acercarse a Dios y tener una relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque no podían ser santos. El Padre envía a su Hijo y por medio de Él nos da esa santidad y sigue obrando en nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que tengamos una relación con Él en santidad. Dios nos cela, amados, porque está celando su santidad. Cuando te ve caminar chueco, Él dice: oye, cuidado, hijito, cuidado, porque estás poniendo en riesgo la relación que los dos tenemos. Y como padre, yo no quiero que tú, como eres hijo legítimo, no eres un bastardo, hay una relación, yo quiero tratarte en ello. Y sigue diciendo, mire lo que sigue, que es que esto viene poderoso, amados. Mire cómo va a desembocar esto. ¿En dónde me quedé? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, mira el que está a su lado y dígale: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿A qué está llamando, amados? A retomar ese camino de santidad, a volvernos en arrepentimiento a nuestro Dios. Y dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, o sea, en otras palabras, para lo que está defectuoso, aunque cojo, se mantenga. ¿Sabía usted que usted, a un débil, puede caminar derecho en la senda? Dice la Escritura que el que camina por camino de santidad, por más torpe que sea. Aquí lo importante, amado, no es ni correr rápido, ni tener el mejor paso, ni correr con estilo, sino no salirse del camino. Eso es lo que Dios quiere. Amén. ¿Está aquí? ¿Ya tiene hambre? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amados, hay una obra poderosa que si usted se propone aferrarse de esa cruz del Espíritu Santo, de la obra de Cristo, y se mantiene aún en ese camino, en medio de su debilidad, poco a poco Dios va restaurando esas áreas, sanando esas áreas, corrigiendo esas áreas. Dice: para que lo cojo, ¿qué? Va a haber un día, amados, donde usted ya no está haciendo así, sino usted está ya derecho. Pero se nos amonesta a que perseveremos en eso. Siga leyendo. No sea que, ¿dónde? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Subraya este verso, porque es parte de las bases de todo el capítulo 12. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué Dios nos insta a caminar en santidad, a dejar el pecado? ¿Por qué? Para que tengamos una relación con Él, amados. Esta palabra, ver a Dios, tiene que ver con el concepto de verlo cara a cara, como lo veían los sacerdotes, de poder
entrar y tener esa relación en confianza con Él. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? ¿Sabe una cosa? No se pone este ejemplo porque sí. ¿Qué cosas nos han hecho vender nuestra primogenitura? Que en este contexto, la intención de poner este ejemplo es lo siguiente: nuestra primogenitura es nuestra relación con Dios. Esa es la intención del escritor. Pone el ejemplo para resaltar eso. ¿Por qué cosas hemos cambiado nuestra relación con Dios? Es más, habla algo que en Génesis no comenta el pasaje y el suceso de Esaú con Jacob. Dice que él intentó cazar todo el día, no cazó, no trajo, no atrapó un animalito. Dice que él llegó frustrado a su casa diciendo, no, ¿y ahora qué hago? Y dice que su hermano, siendo vivo, ¿qué le había hecho? ¿Preparado qué? Y le dijo, no, pues deme su primogenitura y usted satisfaga con esto su necesidad momentánea. Aquí el escritor dice que en su corazón había una raíz de amargura. Miren, muchos de nosotros, por causa de no poder suplir a nuestras necesidades, nos hemos amargado con Dios. Y decimos, pero ¿para qué Dios? ¿Para qué yo le sigo? Si mire cómo estoy. Es lo que está diciendo allí. Amén. Y dice el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y vamos a terminar. Mire todo lo que nos dice el escritor y cómo va a desembocar aquí. Mire cómo va a desembocar, dónde va a aplicar toda esta enseñanza de animarnos a luchar, a combatir en contra del pecado, a corregir lo que se está saliendo, a permitir que Dios nos trate, nos discipline, porque Él quiere que nos mantengamos en esa santidad, porque Él quiere que preservemos, amados, esa relación que Él nos ha dado. Mire cómo va a terminar, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Usted y yo ya no nos relacionamos con Dios como en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se relacionó con Él. Ya no nos relacionamos así. ¿De qué estábamos hablando en Deuteronomio? Que Dios les dio una manera, ¿se acuerdan? Les dijo, miren, conozcan cómo yo me les estoy dando. Es a través de mi voz. Quiero guiarlos. Noten que fueron mi voz la que escucharon y no vieron una imagen, una figura de mí. Pero al final, amados, esa forma de relacionarse con Dios era una sombra de lo que Dios quería. Ahora usted y yo vamos a aterrizar en esta mañana cómo Dios quiere ahora en Cristo Jesús que nos relacionemos con Él. Amén. Amén. Mire lo que dice. Sino que os habéis, verso 22, acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ese pueblo se acercó a un monte y Dios desde allí en esa nube se reveló a ellos a través de su palabra. No vieron ninguna figura. ¿Sabía usted que nosotros sí palpamos la imagen del Dios invisible a través de Jesucristo? ¿Sabe qué quiere decir eso? Dios no permitió que el hombre hiciese una imagen de quién era Él. Dios mismo manifestó esa semejanza en Jesús. Quiere decir que Cristo revela en totalidad quién es nuestro Dios. Y dice, a Él ahora es quien tú te has acercado. Amén.
Y mire lo que sigue diciendo. Wow, esto se pone tremendo. Verso 25. Ahora nos acercamos a través de Jesús, pero mire la responsabilidad que tenemos. Dice, mirad, ¿qué dice allí? Wow. Lo primero que hace al acercarnos a esa relación con Él es que hacernos un llamado a qué? A no menospreciar la persona de aquel que nos está hablando, que es el mismo Dios. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y en contexto, ¿cuál era la amonestación para esta iglesia de Hebreos? ¿Cuál era? A que corrieran la buena carrera, a que lucharan en contra del pecado y se mantuvieran en santidad. Esa es la amonestación. Entonces dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, a una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿cómo termina? Esto habla de lo celoso que es nuestro Dios. Usted y yo no podemos desconocer que nuestro Dios es fuego consumidor, así como es amor. Y el que conoce a Dios en todo este contexto que hemos hablado, entenderá la responsabilidad de mantener y cuidar su relación con Él en medio de su caminar. Amén. Póngase en pie en esta mañana. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos allí donde está, amado. Quiero compartirle algo en esta mañana. Esto es para nosotros como casa. En este tiempo de nuestro viaje, Dios me habló algo muy contundente. Le compartí a algunos, no sé si a todos o si todos ya lo saben, pero quiero recordarlo de nuevo. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes con nuestro viaje? Y Dios no me permitió saberlo antes de salir de acá. El domingo, estando allí en el culto, a través de la palabra, Dios me habló y me ministró de una manera muy, muy íntima en mi corazón. Nosotros, en nuestro plan, queríamos celebrar nuestros votos. Y el Señor me dice, en ese acto simbólico, quiero hablarte, porque yo quiero que tú renueves tu pacto conmigo. Y me habló y me dijo, me citó esta palabra, amados: yo conozco que tú me sirves abnegadamente y que todo lo que haces es por amor a mi nombre, que retienes lo que yo te he puesto, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese día yo dije, wow, Señor, podemos esforzarnos por ti en cuanto al servicio, podemos sacrificarnos, podemos incluso a favor de tu nombre hacer tantas cosas. Y hacer todo eso sin tener relación con Dios, habiendo dejado el primer amor. Por eso Dios nos ha estado hablando, vuelve al altar. Dios me dijo, para muchos, para algunos, volver al altar implica restaurarlo. Para otros, apenas levantarlo. Yo personalmente estoy restaurando en mi casa un altar caído. Pero Dios nos está llamando al altar.
Porque Él quiere relación con su pueblo, con sus hijos. Es increíble que cuando se reconstruyó, amados, las ruinas de Jerusalén, lo primero que Dios mandó a restaurar, ¿saben qué era? El altar. Lo primero. Esa fue la prioridad de Dios para un pueblo. No fue los muros, ni la casa, ni el templo, ni siquiera fue el servicio a Dios. Fue el altar. Dios dijo: mientras que van reconstruyendo, yo quiero relacionarme con ustedes. Es más, estas ruinas las ven por causa de que un día este pueblo cortó esa relación por su pecado. Para Dios es importante que usted entienda el valor de la relación que le ofreció. No nos hemos acercado ya a un monte donde por nuestra condición de pecadores no nos podíamos sino llegar a un punto. Ya no nos acercamos en esa relación. Ya no estamos condicionados, amados, a la naturaleza de un corazón. A través de Cristo Él la cambió, la transformó. Él nos redimió, nos libertó, nos dio la vida en el Espíritu. Pero eso nos demanda una responsabilidad mayor. Dice: ahora nos acercamos a relacionarnos con el Padre a través de Jesús. ¿Para qué? Para que caminemos en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sabe por qué Dios celó tanto a su pueblo? Porque ellos perdieron la connotación del valor de la santidad. Porque en la santidad, ¿quién estaba representado, amados? Dios. Quiere decir que cuando ese pueblo pecaba, realmente, ¿contra qué se estaba levantando? Contra Dios mismo. Y no le importaba su relación con Él. Ahora yo le digo una cosa: estando redimidos, siendo santos y justos por medio de Cristo, ¿cuánto más no debemos valorar el hecho, amados, de que a través de Jesús el Padre nos acercó su santidad y la sigue trabajando en nuestro caminar diario a través del Espíritu Santo? Amén. Todo comienza así. Romanos dice 8:29, Él nos eligió, ¿cierto? Para formar la imagen ¿de quién? De su Hijo en nosotros. Dice: y para hacer eso posible nos llamó a través de Jesús, quien facilitó un arrepentimiento, quitó las vendas de nuestros ojos. Fue Él quien nos rescató, nos redimió. ¿Para qué? Para que tuviéramos una relación correcta con Dios. Y luego de tener una relación correcta con Dios, ¿qué dice? Y yo pondré mi gloria sobre ellos. La palabra gloria tiene que ver con la manifestación del Shekinah de Dios. O sea, lo que el pueblo de Israel en el tabernáculo veía cuando venía Dios. ¿Qué veía? Una nube, ¿cierto? ¿Cierto de sí o no? ¿Cierto de sí? Mire, Dios no va a manifestar su gloria santa, su carácter justo, si primero no nos ponemos en una correcta relación con Él a través de Jesucristo. Dios me dijo, iglesia, para este tiempo, me lo ha repetido. Mire, comenzando el año alguien me lo compartió, y en este tiempo de mi viaje Dios me dijo: yo he decidido poner y manifestar mi gloria en esta casa. Por eso los he llamado al altar. Y esta fue la instrucción que me dio: prepara al pueblo, así como Dios le dijo a Moisés, porque yo quiero manifestar mi gloria en ellos. En ellos fue 3 días, fue algo simbólico. Pero solo a través de la persona de Jesús nosotros vamos a ser preparados. Él es el que prepara el camino. Lo hizo a través de Juan el Bautista. ¿Cómo? Extendiendo un llamado al arrepentimiento, para que Él pudiera gobernar en nuestro corazón. Amén. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por la palabra y el mensaje que en esta mañana, oh Dios, nos has dado. Tú nos llamas, oh Dios, a volver al primer amor, oh Dios. Tú quieres que esta casa valore la manera en la que tú te has revelado y cómo tú te has dado a conocer, y la relación que tú, oh Dios, nos has ofrecido a través de Jesús. Que para nosotros lo más importante sea nuestra relación contigo. No que como Esaú un día nos amarguemos
por las cosas que no pasan ni nos frustran, digamos, ay, al final, ¿qué me importa mi relación con Dios? No, Señor, no permitas nunca eso. Corrige, oh Dios, nuestros caminos, nuestro caminar. Sana lo cojo, toda debilidad, sánala, oh Dios, sánala, para que nuestro caminar sea un caminar de santidad. Y como dice Hebreos 12, participemos de esa gloria, de esa santidad que hay en ti. Esa era tu gloria, la manifestación de tu santidad, la gloria que hoy contemplamos gracias a Jesús. La gloria del lugar santísimo. Hebreos dice: acérquense confiadamente ante el trono de la gracia. Y eso solamente fue por causa de Jesús, que valoremos ese acto perfecto, esa ofrenda perfecta que se dio por nosotros, que no la cambiemos por nada. Padre, perdónanos por la idolatría. Esta semana me dijiste: dile a la casa que limpie su vida, sus hogares de la idolatría. Quiten los lugares altos. Ese fue el tema del ayuno de ayer. Quiten los lugares altos. Limpien todo ídolo que se han fabricado, aún la imagen de lo que quieren ver de mí. Que te podamos ver y contemplar plenamente a través de Jesús, no a través de las figuras que nos hemos querido fabricar, de nuestras propias ideas, para ver el Dios que queremos ver de ti. Perdónanos por eso. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos lleves a limpiar la casa, como en los días de Josías, a limpiar la casa, a restaurar la casa, a restaurar relación, a reparar la relación contigo, Dios. Lo primero que hizo Josías después de reparar la casa fue celebrar la Pascua, recordar quién era su Salvador. Siempre que el pueblo se volvió a Dios, siempre que se restauró el altar, después de eso se celebró Pascua, recordando quién era su Dios y cuál era el pacto que los había unido contigo, Dios. Tú eres nuestra Pascua, Jesús. Hoy celebramos es que tú nos rescataste y el pacto nuevo que hay en ti, Señor. Ayuda a tu casa en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amada iglesia, Dios le bendiga. Vaya a su casa en paz. Regálese un abrazo antes de salir. Y de esta manera quedamos despedidos. No seas